Pocas narrativas, hermanos, en todas las Sagradas Escrituras llegan al nivel de drama, al nivel dramático que esta porción que nosotros vamos a estudiar en esta mañana en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8, hasta el versículo número 37. Así que mi consejo es que si hay alguien aquí que toma pastilla para la presión y no se la ha tomado, vaya, tómesela y vuelva. Porque esta narración que está aquí no es apta para cardíacos no medicados. Es una narrativa, en este caso, al igual que la narrativa anterior, aunque esta es más larga, es una narrativa que nos habla de otra mujer. Ni en la narrativa anterior se nos dijo el nombre, ni en esta narrativa tampoco se nos dice el nombre de esta mujer, aunque las dos son mujeres totalmente diferentes. La anterior era una viuda de un profeta pobre. Esta mujer es una mujer de Sunem, presentada en la narrativa como la Sunamita. La Sunamita. Que a diferencia de la viuda pobre anterior, esta está casada y es rica. Aquella era viuda, pobre. Esta es rica y está casada. Claro que el tema en el fondo es el mismo. El tema de las dos narraciones es el mismo. Es la presentación del Dios compasivo en acción. Dios no puede estar pasivo ante la desgracia, ante el dolor de la humanidad. Como nosotros cantábamos hace un rato, que su afán es salvar a los tristes hijos de Adán. Esta compasión se muestra de manera milagrosa en todo lo que hemos visto hasta esta parte en el segundo libro de Reyes. En el capítulo 3, Dios libró al rey de una muerte segura, de morir de sed y ante sus enemigos. Aquí en el capítulo número 4, libró a esta viuda de la esclavitud de sus hijos y de la desgracia total de su familia después de haber enviudado. Y libró al rey de la nación de Israel, siendo el hijo de Acab y de Jezabel, los ejes del mal en el norte, y a pesar de eso Dios lo libró en su gracia, en su misericordia. En el caso de la viuda, Dios multiplicó el aceite. La libró de la desgracia de la esclavitud de sus hijos. Y como nosotros veremos hoy, Dios va a manifestar su misericordia librando a esta mujer del dolor de ver morir a su hijo. Eliseo va a resucitar al hijo de la Sunamita. Ella va a ser librada por la misericordia, por la compasión de Dios de este tremendo dolor que le había ocasionado esta situación. Algo más aquí también digno de resaltar es claramente que en los últimos episodios que nosotros hemos visto, el narrador está comparando aquí a Elías y a Eliseo, o está colocando en paralelo a Eliseo y a Elías. Lo que nosotros vemos en estos dos casos de las dos mujeres que Eliseo hace, Elías lo hizo en la vida de una sola mujer. ¿Ustedes recuerdan la visita de Elías a la viuda de Sarepta? En la visita a la viuda de Sarepta, Elías multiplicó la harina, o Dios multiplicó la harina. El milagro fue que la harina se multiplicó. Pero el niño de esa viuda murió y Elías lo resucitó. Entonces, en este caso, es exactamente el mismo tema. Es el mismo tema y es la misma presentación. Lo único que Eliseo lo hace en la vida de dos mujeres. En el caso de la mujer de la viuda del profeta, Eliseo, por su palabra, por la palabra de Dios, por la palabra profética, multiplica el aceite. Dios lo hace a través de la palabra que Eliseo había pronunciado. Y también Eliseo aquí resucita a otro niño. Entonces el tema es exactamente el mismo. Y siendo el mismo el tema en este doblete, en estos textos paralelos, entonces deducimos que también el propósito es el mismo. Es presentar a Dios como la fuente de la provisión, pero presentar a Dios también como la fuente de la vida. Por tanto, lo que está detrás, en el trasfondo, es la denuncia de que el culto a Baal y que el culto a los ídolos no sirve para nada, que la verdadera fuente de la provisión y de la vida y del cuidado es Dios, el Dios verdadero.
Dios estaba denunciando la idolatría del reino del norte. Ahora esto me despierta a mí, hermanos, una pregunta, y es de cómo le habría caído esta narración que nosotros vamos a ver en esta mañana a los primeros lectores y oidores de este libro de Segundo de Reyes. ¿Cómo lo habrían leído los hombres y las mujeres que ya llevaban un promedio de 40 años de cautiverio en Babilonia y le faltaban 30 para que Dios lo visitara, como leía nuestro hermano Wilson hace un rato? Estarían más o menos en el año, qué sé yo, 550, 540 antes de Cristo. Y el autor de Reyes le envía este libro para que ellos los lean. Y de las muchas narrativas que él pudo haber elegido, de las muchas mujeres de las cuales Eliseo había ministrado en su vida, Eliseo eligió esta para que ellos la leyeran ahí en su esclavitud, en su dolor, en su expectativa, en su esperanza, que aún le faltaban 30 años más de cautiverio. ¿Cómo habrían leído ellos esta porción? ¿Qué hubiese significado para ese momento de tristeza que ellos tenían en su vida? Es claro que Dios estaba comunicando la esperanza. Era claro que Dios le estaba diciendo: yo tengo poder para proveer y yo tengo poder para hacer que lo que está muerto viva. Yo tengo poder para que donde no hay esperanza, haya esperanza. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a esos cautivos. La vida, hermanos, en este mundo es una sucesión de peligros. Esto es lo que nos deja ver aquí las diferentes escenas. Si usted lee las escenas una por una, se va a dar cuenta. Un rey en el capítulo número 1 se cae de la segunda planta. Un rey. En el capítulo en los otros capítulos, en el capítulo número 2, usted puede recordar con el caso cuando Dios sucede a Elías y comienza a hacer milagro. Había unas aguas que no se podían tomar. Eliseo la curó. En el capítulo número 3, todo el ejército de la nación de Israel queda atrapado. La muerte era lo único seguro. En el capítulo número 4, esta viuda quedaba en desgracia. Y luego la tsunamita también está en una desgracia. Luego más adelante los profetas casi son envenenados por una comida que se iban a comer que estaba llena de veneno. En el capítulo número 5 tenemos a un condecorado general que va a morir por su lepra si no es curado. Lo que nosotros claramente nos damos cuenta aquí es que el historiador está comunicando que sin la acción de este Dios compasivo, la vida, hermano, no es más que una sucesión de tragedias. Tragedias tras tragedias, tragedias tras tragedias. Dios siempre está en acción en medio de las dificultades humanas, manifestando su compasión. Pero bueno, hermanos, dejémonos de tanto preámbulo y vamos a ver a este Dios en acción aquí en el capítulo número 4, versículo número 8. Este Dios compasivo en acción. Lo primero que nosotros notamos aquí es una delicada escena de hospitalidad. Todo comienza aquí, hermanos, como se contaban las antiguas historias cuando nos decían los viejos: érase una vez. Pero aquí dice el texto, comienza esto con la usual frase hebrea: aconteció. Aquí la tenemos en español, pero en hebreo vayehi. Aconteció también un día que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Eliseo, hermanos, es el profeta de Dios, es uno de los profetas de Dios, pero es el mentor y el líder de los profetas de Dios. Ha heredado la responsabilidad de mantener la calidad espiritual de los profetas, de las escuelas de los profetas hasta ese momento, que Elías había sido el líder hasta que luego fue llevado al cielo. Eliseo se mueve desde su cuartel general, el Monte Carmelo, por todas las otras áreas, y probablemente tenía que pasar por aquí, por Sunem, así como está diciendo el texto, o seguramente pasaba por ahí frecuentemente. Se cree que
de Sunem al Monte Carmelo había más o menos unos 35 kilómetros. Pero ellos seguían más lejos. Así que esta situación de hospedaje era una situación que se ajustaba a la distancia que recorría tanto Eliseo con su siervo Giezi. Eliseo tenía la responsabilidad de cuidar a aquellas almas que no habían doblado sus pies ante Baal, que no habían besado a Baal. Él se mantenía predicando la verdad de Dios y llamando a los hombres fieles y a las mujeres fieles a que siguieran siendo fieles a Dios e instruyendo a los profetas de Jehová. Y en ese transcurso, en esa misión, en ese ir y venir, dice el texto que esta mujer de Sunem le insistía para que comiera con él. Dice el texto sagrado que esta mujer era una mujer importante. El texto hebreo dice de manera literal, una mujer grande. Una Isha Gedolá, una mujer grande. Claro, lo que nos quiere decir el texto aquí era precisamente que era una mujer rica, una mujer poderosa, una mujer que tenía recursos. Contrario a la mujer que habíamos visto en la situación anterior. Ahora, esta mujer no era solamente una mujer rica, una mujer con dinero y ya. Esta es una mujer virtuosa, lo vamos a ver en el transcurso, en el desarrollo aquí, como ella se nos va presentando. Es una mujer con virtudes, es una mujer que en sus reacciones nos deja con el aire cortado. Vamos a ver que esta mujer tiene unas actitudes que impresionan. Ahora, al igual que la mujer anterior, la mujer pobre, esta mujer va a enfrentar también sufrimiento. Mientras aquella tenía necesidades económicas, esta mujer va a tener otro tipo de sufrimiento, pero sufrimiento al fin. En este mundo caído todos sufrimos, seamos pobres o seamos ricos. La diferencia social y económica entre estas dos mujeres no la libraba del sufrimiento. Todo aquel que llega en este mundo caído, hermanos, de alguna manera u otra va a enfrentar dolor. No soy santo de su devoción, pero ya lo dijo Ricardo Arjona en una de sus canciones. Cómo se sufre en ambos lados de las clases sociales. Usted sufre en su mansión, yo sufro en mis arrabales. Así lo dice. Y esa es la realidad. Pero como todo hermano en la vida, las cosas acontecen un día y ese día cambia todos los otros días, ya sea porque usted cambia o porque nuestras situaciones cambian. Pero todo inicia un día. Y aconteció también que un día. Ahora, mire aquí que dice el texto y uno nota que esta mujer tenía una intención de ser generosa con lo que Dios le había dado, de participar en la obra que estos hombres estaban haciendo. Dice el texto que ella le invitaba insistentemente a que comiese. Dice el texto, ella lo invitaba insistentemente. Y yo trato de imaginarme, no sé ustedes, que ella no hizo eso la primera vez que lo vio, que probablemente Eliseo y Giezi pasaron varias veces por la casa de esta mujer bajo el régimen del sol oriental. Y si los muchachos le decían a Eliseo, cuando te recuerdan en el capítulo número 2, sube calvo, sube calvo. Ese sol, dándole con todo a Eliseo y a Giezi. Y ella lo veía que pasaban una y otra vez, entonces extiende su espíritu hospitalario ante esos dos peregrinos. Y dice el texto que le insistía, que fue insistentemente que lo invitaba para que fueran a comer a su casa. Imagínese usted lo que significaba eso. Dos hombres yendo más o menos a una distancia de 50, quizás 30, 40 kilómetros para hacer una misión, salían de la casa y se decían, bueno, vamos a preparar algo, una loncherita, una cosa. ¿Qué vamos a llevar? 2 pancakes, 2 empanadas con algo de agua. Y cada 20 kilómetros se paraban y se comían algo de esa empanada, de ese panqueo, algo así. Ahora, una señora dice aquí, hermano, que era rica. Y le insistía. Ahí no se congelaba comida, hermano, era del fogón para la mesa. Yo me imagino quizá la conversación,
porque quizá Eliseo poniendo algo de resistencia y ella diciéndole, mi don, pero venga a comer para mi casa. Y Eliseo, que no puedo, no, nosotros no podemos, la escuela de profetas nos está esperando. No, don, pero venga, no me haga eso. Que sí, que la escuela de los profetas cierra a las 5 y nosotros tenemos que volver y nos coge la noche. Que no, don, mire, que barriga lleva pie, venga. Y entonces Giesi, que era más mundano, le toca y le dice, jefe, aquí hay grasa, y le enseña los 2 pancakes. Usted ve, eso es lo que nos toca en 20 kilómetros más. Bueno, Eliseo dice, bueno, pues está bien. El asunto se hizo una costumbre que dice el texto, terminando, versículo número 8, que venía a la casa de ella a comer. O sea, cada vez que pasaba venía a la casa de ella a comer. Ahora, la mujer da un paso más amplio, porque se ha dado cuenta que estas personas son gente de Dios, específicamente Eliseo, dice el versículo número 9, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Esta mujer está yendo más lejos todavía en su acto de generosidad con estos misioneros, porque eso era lo que eran en ese momento. Y hay 2 cosas dignas de resaltar aquí. Primero, la visión espiritual que tenía esta mujer, el discernimiento. Ella dice, este hombre es un hombre santo de Dios. Estaba 100% en lo correcto. ¿De dónde lo había deducido? De sus conversaciones con Eliseo, de haber escuchado qué era lo que él estaba haciendo, de entender la valentía que tenía Eliseo de predicar la palabra de Dios en ese momento de idolatría en el reino del norte, en las actitudes, en las acciones, en las motivaciones de este hombre, en su tiempo quizás de oración, cuando iba a comer o cuando hacía cualquier otra cosa, su dependencia de Dios. Esta mujer dijo, en mi vida yo no he visto un hombre así, que tema a Dios como este hombre. Este es un santo de Dios. Y lo otro que ella hace es precisamente ayudar con la misión, colaborar con la obra que estos hombres estaban haciendo. Y por lo que vamos a ver más adelante, ella simplemente estaba siendo generosa. No tenía la intención de que ese favor le fuese devuelto. Ella no necesitaba nada. Estaba mostrando la generosidad y la abundancia de la generosidad que la gracia de Dios había infundido en su vida. La viuda había buscado a Eliseo para pedirle. Esta mujer ha buscado a Eliseo para darle. Ahora, hermanos, Eliseo no quiere quedarse atrás. Y lo que nosotros vemos en el siguiente episodio es el intento de Eliseo de agradecer lo que esta mujer ha hecho por él. Dice el texto en el versículo número 11. Y hay que decir que la gratitud, hermanos, debe ser siempre parte de la vida del cristiano, parte de nuestros valores como hijos de Dios. De hecho, las Sagradas Escrituras nos exhortan continuamente a ser agradecidos. Entiendo también aquí que Eliseo quiere mostrar su gratitud hacia esta mujer. Y hay un primer intento fallido por parte de Eliseo. Mire cómo dice el versículo número 11. Dice el versículo número 11. Dice el texto, y aconteció un día otra vez, porque todo en la vida pasa un día, y de ese día los otros días ya no son iguales. Dice el texto, y aconteció un día que vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita con nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Gracias, don Eliseo, yo no necesito nada. Eso es lo que ella le está diciendo. Eliseo quiere agradecer a esta mujer esta solicitud. Dice, tú has estado tan solícita con nosotros. Nadie lo ha tratado así en toda la vida.
Así que pregunta, ¿qué será lo que esta mujer necesita? ¿Qué será lo que ella quiere? ¿Qué le gustaría tener? Quizás necesita una conversación con el rey, alguna situación de injusticia que se le esté, que ella quiera solucionar. O quizás ella entienda que puede tener algún peligro y necesita alguna seguridad del ejército, que quiere que hable con el general del ejército Eliseo. Por la situación del capítulo número 3, estaba frío con el rey en ese momento, porque Eliseo lo había librado de una muerte segura y parece que había cierta tregua. Y como ellos conocían que Elías había hecho caer fuego del cielo, y Eliseo, que era su discípulo, a lo mejor también. Entonces también el ejército estaba frío con Eliseo. Así que Eliseo tenía acceso tanto al rey como al general del ejército. Dice, yo puedo hablar con uno de los dos. Si tú tienes un problema, esos muchachos vienen y lo resuelven. La respuesta de esta mujer, hermano, es impresionante. Le dice Eliseo, yo vivo tranquilita con la gente de mi pueblo. Aquí no me hace falta nada. Aquí yo quiero a todo el mundo me quiere a mí. Nadie tiene pleito conmigo, yo no tengo pleito con nadie. Aquí yo no tengo ningún tipo de amenaza. Yo habito en medio de mi pueblo en paz y tranquila. Así que, don Eliseo, todo lo que hemos hecho en esta casa por usted no tiene que agradecerlo. Lo hemos hecho, se ha hecho simplemente para colaborar con lo que ustedes están haciendo para Dios. Yo habito en medio de mi pueblo. Hermano, yo no sé si esta mujer había tenido escasez alguna vez en la vida y después fue que fue rica. Pero esta mujer podía decir, sé vivir con abundancia sin que la abundancia se me vaya a la cabeza. No tengo más ambición en mi vida. Estoy agradecida por todo lo que tengo y ya no quiero más. Ahora Eliseo hace un segundo intento. Y en este segundo intento no es por algo que la mujer pide. Eliseo no quiere quedarse atrás. Quiere de alguna manera compensar la solicitud de esta mujer. ¿Qué es lo que esta mujer necesita? ¿Qué es lo que quiere? Ella le ha dicho, yo no necesito nada, ni tengo ningún tipo de ambición. Estoy contenta con lo que tengo. La respuesta sale de la boca de Giesi, el ayudante de Eliseo, quien a diferencia de la relación Elías y Eliseo, que era una relación muy espiritual, porque dice el texto incluso que Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, la relación de Eliseo y Giesi no era tan. Giesi era más mundano. Y lo vamos a ver en el capítulo número 5. Giesi era de la visita fijona que dijo Wilson ahorita. Giesi era un individuo que se fijaba más en las cosas de aquí. Y en este caso, claro está, Giesi coloca a Eliseo en la jugada donde tiene que estar. Mire lo que él le dice, versículo número 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, eso lo vio Giesi desde que llegó. Pero usted sabe que hay que ser prudente. Usted llega a una casa, a lo mejor estaba la doña, y llegó el don, él no preguntó, ¿y ese es su papá? No. Él se quedó callado. Ay, que es el marido. Usted ve, tranquilo. Dice el texto. Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Le dio la idea de las ideas a Eliseo, el hombre que cuando hablaba estaba hablando la palabra de Dios y las cosas se hacían como él pronunciaba, cuando la pronunciaba movido por la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el capítulo, este mismo capítulo, terminando el versículo número 44, cuando dice el texto, entonces la puso delante de ellos y comieron y le sobró conforme a la palabra de Jehová. Pero ¿quién había pronunciado la palabra de Jehová? Eliseo. Y aquí, ahora, cuando Eliseo oye estas palabras, es movido a decir lo que Dios estaba colocando en su corazón en ese momento. Y dice el texto, versículo 15, dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo,
el año que viene. Esto tiene que ser por palabra de Jehová, necesariamente. Que Dios estaba moviendo a Eliseo al decir esto. Por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, ay no, Señor mío, usted no tiene que tratar de quedar bien. No intente quedar bien porque yo le dije que usted no tiene que agradecerme eso. Ay no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mire, ella no está diciendo, ay sí, amén, yo tengo fe que eso va a ser así. No. Está diciendo, no, Señor, no. Eso tampoco estaba en mis expectativas. Pero dice el texto aquí que ya que fue pronunciada la palabra de Dios, aunque la mujer no había aceptado la profecía directamente como algo de Dios, ella está diciendo, no me engañe, no me hable mentiras, como para quedar bien, dice el texto aquí, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Oiga, esa podía llevar la semana en conformidad a la palabra de Eliseo. No, ¿cuándo usted quedó suspendida? No. ¿Cuándo se lo dijo Eliseo? Y el pediatra iba, ¿cuándo fue que Eliseo se lo dijo? No, usted está embarazada. Ahí no hay vuelta floja. Señor, cuando habla es palabra de Dios. Era la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nosotros notamos aquí? Hermanos, primero que la palabra de Dios se cumple. Mire, la palabra de Dios se cumple para su bien si usted la cree. Pero la palabra de Dios se va a cumplir aunque usted no la crea. Porque Dios no va a dejar de cumplir su palabra. Todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Ahora, ¿por qué es importante que Giesi diese esta idea? Si la mujer le hubiese dicho, sí, tengo un problema de justicia, quiero que haya una apelación al rey, Eliseo simplemente iba a tener un papel intermediario. Pero eso iba a ser un problema del rey y la mujer. Si hubiese sido un problema con el general del ejército, sí, hay unas bandas que se me están metiendo en la finca y me están robando los animales. Yo necesito que el general del ejército me mande un comando para que me solucione ese problema. Era un problema entre el ejército y la mujer. Ahora, con la idea de Giesi y al Eliseo pronunciar la palabra de Dios para el año que viene para esta mujer, ha colocado a Eliseo y a Dios en el centro del asunto. Ahora es un asunto de Dios, Eliseo y esa mujer. La palabra de Dios, hermanos, siempre se cumplirá. La palabra de Dios escrita nos ha dado la Biblia. La palabra de Dios encarnada nos ha dado a Cristo. Y la palabra de Dios pronunciada nos ha dado, hermano, la historia. Nos ha dado el curso de la historia. Cuando Dios habla, Dios hace que su palabra se haga realidad. La palabra de Dios es la totalidad de lo real. La palabra de Dios es la verdad verdadera. No es de que no, porque conforme a mi verdad. No, la verdad de Dios es la verdad verdadera. Hágale caso a la palabra de Dios. Es por esto entonces que a la vuelta del año la mujer abrazaba a un hijo porque la palabra de Dios se hace historia. Ahora, hermanos, ¿cómo sigue esto? Porque si hubiésemos terminado aquí, terminamos como una narración de esas que solemos contar. Nuestro cuento habría comenzado diciendo, érase una vez una mujer que no tenía niño, Eliseo fue, tuvo niño y vivieron felices para siempre. Pero no es así. El Dios compasivo tiene que entrar en acción una vez más porque esa sucesión de tragedias se va encadenando una tras otra y Dios tiene que seguir manifestando su compasión, su misericordia una vez y una vez más. Hermanos, como todo en la vida, las dificultades siguen presentándose día a día, un día. Y como decíamos ahorita, cuando ese día llega, todo cambia. Después del versículo número 18 decirnos que el niño creció, sigue diciendo el texto.
Pero aconteció un día. ¿Se ve? Aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: lléveselo a su mamá. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y se murió. Vemos, hermano, aquí claramente que nuestra vida está rodeada de dificultades. Y la impotencia que nos causan las desgracias, motivo, hermano, por lo cual nosotros necesitamos continuamente a este Dios compasivo actuando, porque no hay manera que nosotros podamos superar el dolor que nos rodea si no es con la asistencia del Dios compasivo obrando en nuestra vida. No hay manera. Claro, hermano, aquí la narrativa es sobria y rápida. Y entendemos que la intención del narrador es conducirnos rápido al encuentro con Eliseo. Y esta mujer reacciona con una madurez emocional que uno se queda medio pasmado mirándola. Claro, ella es un ser humano. Ella tiene emociones, tiene estos sentimientos que deben de estarle causando también una gran impotencia. Y quizá tiene preguntas sin respuestas también. ¿Qué está pasando con mi hijo? ¿Qué está pasando en la cabecita de mi hijo? Ella no sabía. Hoy quizá nosotros nos preguntamos, pero ¿habrá sido un tumor? ¿Habrá sido la insolación? Porque dice el texto que estaba con los segadores y probablemente estaban trabajando y el niñito tomando sol, hasta que le da la insolación y colapsa el dolor de cabeza. No puede y muere. Habrá sido, qué sé yo, una encefalitis y ahí le cayó todo encima en la infección, y no pudo el niño aguantar la inflamación del cerebro y cae muerto. Nosotros tampoco lo sabemos. Pero esta era una madre, hermanos. Y mire, dice el narrador nos dice que ella lo tuvo en su rodilla y murió. Yo no me imagino a Juan Bosch narrando esos momentos. Esta mujer con el niño en la rodilla, ahí mientras lo veía irse, mientras lo veía darse los últimos respiros. Era una madre, hermano, viendo la enfermedad de su hijo mientras se iba poco a poco. Quizá los poetas pueden ayudarnos a expresar algo de ese sentimiento. Hay un poema de Salomé Ureña, de Enríquez, ante uno de sus hijos enfermos, se llama Horas de Angustia. Y dice, en alguna de las estrofas, dice: sin brillo la mirada, bañado el rostro en palidez de muerte, casi extinta la vida, casi inerte, te miró con pavor el alma mía. Después en mi regazo volví a tomarte, sin concierto, loca, de cabeza sirviéndote mi brazo, mientras en fuego vivo se escapaba el aliento de tu boca. Oh, terrible ansiedad, dolor supremo que nunca a describir alcanzaría, al cabo de esa angustia en el extremo, reanimando mi pecho en agonía. Yo creo que Salomé y esta mujer habrían estado en la misma línea de pensamiento y de sentimiento ante una enfermedad mortal. Quizá los hombres también podemos identificarnos con eso, con el popular poema de la poesía gaucha. Ustedes recuerdan del Indio Duarte, que expresa esa sensación de impotencia cuando dice en el poema de Agua Mama y Agua Tata, cuando él le dice: ¿te acordás? ¿Te acordás de mi Justino? El pobre hijito de mi alma. 8 años mi nombre tenía. Se despertó una mañanita con los ojos encendidos y el cuerpito echando llamas. Me muero, tata, me dijo. Me muero, mamá, gritaba.
Tengo una sed de martirio, siento un fuego que me abraza. Agua, mamá. Agua, tata. Y el poema dice que la mujer murió de tristeza. El poema está escrito en un pañuelo, lo que nos indica que es una nota de suicidio, y él se está disculpando con su hermano diciéndole, defiéndeme mañana cuando digan que yo era un hombre malo. Pero quizás Víctor Garrido, sanjuanero de pura cepa, ante la muerte de su esposa, dice en un poema hermosísimo, le dice a Dios, estoy triste, Señor, porque se muere la amada de mi vida, la que nunca me enoja ni me hiere, la que puso en mi alma que la quiere la blancura de una arma bendecida. Me la llevas después que me la diste como una rosa blanca. Si en mi jardín de ensueño la pusiste, toda alma, toda dulce, toda triste, ¿por qué, Señor, tu mano me la arranca? Yo pienso, hermanos, que esta mujer sintió esas mismas emociones de impotencia y de debilidad viendo a su hijo morirse en sus rodillas. Los últimos alientos. No todo el mundo tiene el valor de ver a una persona a los ojos cuando respira por última vez. Y esas emociones estaban ahí. Los que no somos poetas miramos el techo, miramos el piso, no miramos por dentro. Meneamos la cabeza. Mi pobre muchacho, eso es lo que uno podría decir. Ahora, ¿pero qué sigue, hermano, a continuación? Lo que sigue, hermanos, es un acto gigantesco de fe. Un acto impresionante de fe, pero fe que lucha en medio de las tinieblas. No es fe simplemente en la luz, es fe arropada por la amargura, es fe que está luchando con la amargura y con el dolor, es fe que busca imponerse a ese dolor y a esa amargura. Pero lo hace esta mujer con una sobriedad impresionante. Mire cómo nos sigue diciendo el texto. Dice el versículo número 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, no le dice nada, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella le respondió, Shalom. Shalom. Ella le respondió, Shalom. Yo no me imagino esta escena en un hogar dominicano. La última vez que ese niñito respiró ahí, ¡se murió! ¡Uy! Y sale corriendo para allá, para la viña. ¡Se murió! ¿Quién se murió? ¿Quién? ¿Se murió? Agarró su niñito, lo acostó, se bajó para donde el marido, sin una lágrima. Dame permiso para yo ir a consultar al profeta, pero hoy no es día de fiesta para consultar al profeta, no te preocupes. Paz. Aquí, hermano, la fe está envuelta en calma, pero el corazón de esa mujer está destrozado. El mismo profeta va a decir más adelante, su corazón está en amargura, y Jehová no me ha dicho por qué. Deja al niño en la cama del profeta, cierra la puerta, se va tranquilita, sin epaviento. Y comienza una diligencia. Dice aquí que su fe la está moviendo a ir donde el profeta. La única razón por la que ella va a ir al profeta es porque ella entiende que el profeta de Dios, que pronunció la palabra de Dios, puede hacer algo. No va a ir donde el profeta a decirle se murió. De hecho, uno nota en toda la narrativa que ella evita decir en todas sus conversaciones, en todos sus diálogos, que su hijo había muerto. Y ella entonces comienza en un proceso diligente, porque la fe, hermano, no es pasividad. La fe sin obra está muerta, nos dice las Sagradas Escrituras,
Y aquí la fe de esta mujer la mueve a ir donde el hombre de Dios. Y dice el texto, después hizo preparar el asna, versículo número 24, y dijo al criado, guía y anda. Y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y hay que resaltar, hermanos, que nuestro Dios compasivo no es un Dios que está sujeto a ninguna convención. Dios es libre de actuar como Él quiera. Y nosotros no podemos esperar que Dios manifieste su misericordia y su gracia en nuestra vida como nosotros solo establecemos, sino como a Él le da su deseo. Dios obra en misericordia, pero no lo hace como nosotros queremos, lo hace como Él quiere. Y eso no tiene que ver con hombres de Dios, no, Él tiene que ver con Dios. Ahora, luego cuando esta mujer llega donde el varón de Dios que la ve de lejos la reconoce. Dice el versículo número 25 en la mitad. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿hay paz para ti? Eso es lo que el texto hebreo dice. ¿Hay shalom para ti? ¿Hay shalom para tu marido? ¿Hay shalom para tu hijo? Y ella le dijo, shalom. Y ella le dijo a Giezi, shalom, yo no quiero hablar contigo. Shalom. Le dijo lo mismo que le dijo al marido. No te preocupes, todo está bien. Es con Eliseo que yo quiero hablar. Es Eliseo que yo ando buscando. No es con subalterno que yo quiero. Yo quiero hablar con Eliseo. Yo sé que él te mandó para el protocolo y él ir preparando algo a lo que yo llego, pero no, a mí no. Dile que todo está bien. Ve y dile que todo está bien. Sigue diciendo el texto. Aunque es probable que Eliseo sospechara, es claro que Eliseo sospechaba que algo no estaba bien. Porque el día es un día, precisamente como había dicho el esposo de la mujer, algo había acontecido. Ella no le va a decir a Giezi, ni tampoco se lo va a decir directamente a Eliseo. Sigue diciendo el texto. Versículo número 27. Y luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se tiró en los pies de él y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Aquí, hermanos, uno aprende de la gracia de Dios. Primero, los hombres de Dios no tienen que saberlo todo y Dios no tiene que decirle todo a los hombres de Dios. Dios mismo dice aquí Eliseo, me ha ocultado qué es lo que está pasando en el corazón de esta mujer. Dios quería instruir también a su siervo. Dios quería también mostrarle algo de Dios a Eliseo. Pero también Dios quiere que esta mujer aprenda de su gracia y de su misericordia. Ella había dicho, este es un hombre santo de Dios. Pero ahora Dios va a hacer que ella mire más allá, mucho más allá de Eliseo y se concentre en el Dios de Eliseo plenamente. Y esta mujer, con toda la lógica del mundo, con todo el sentido común del mundo, con todo a su favor, le hace la siguiente pregunta a Eliseo. Dice el versículo número 28. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? La idea del muchacho fue mía. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Nada, una preguntita nada más. Yo lo que quiero que tú me contestes esa pregunta.
O sea, la idea del muchacho, ¿de quién fue? Cuando usted me dijo que usted quiere que yo haga por usted, ¿qué yo le dije? Que yo no necesito nada, que aquí todo lo que yo tengo lo tienen los vecinos míos y los amigos míos, aquí yo no necesito nada. La idea del muchacho fue suya. Ahora Eliseo entendió inmediatamente, a buen entendedor, ella no le dijo el muchacho se murió. ¿Qué era mejor? Que yo siguiera sin hijo mi vida feliz, tranquila, que ahora usted me hubiera dado a ese muchacho y ahora se me muere. ¿Cómo es el dolor más grande? Tenerlo y perderlo que a nunca haberlo tenido. La idea del niño, ¿de quién fue? ¿Fue suya? Yo le pedí muchacho. Eliseo sabe, no, la idea fue mía. La idea fue, en el fondo de Dios, yo la pronuncié. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Eliseo inmediatamente dice, este es el 9:11. Hay que salir corriendo. Versículo 29, entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano. Ve, si alguno te encontrare, no lo salude ni siquiera. Y si alguno te saludare, no le responda. Y pondrá mi báculo sobre el rostro del niño. Esto es por el saludo oriental, era largo. Hey, shalom, shalom, y Eliseo, y la vaca, y los chivos. No salude a nadie. Y si te saluda una gente que te diga que tú eres sangrú, sigue corriendo. Sigue. Y pon el báculo sobre el muchacho. Usted ve cómo había habido un primer intento fallido por el agradecimiento de Eliseo. Este es un intento fallido por resucitar el muchacho. No funcionó. Quizá usted podría especular que Eliseo actuó en desesperación. Quizá usted podría especular que Giezi no era el instrumento de Dios. Usted podría especular y decir que la vara estaba muerta y para que haya vida tiene que haber vida y hay una transferencia de vida, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos por qué no funcionó este primer método. Dios hizo que no funcionara. Porque Dios tenía una intención, otra intención, de que su gracia fuese más exaltada con lo que él iba a hacer. Y dice el texto entonces, sigue diciendo el texto, versículo número 30. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Yo con Giezi no me voy contigo. Y entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni aliento. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, no prende. El niño sigue igual. No hay ningún indicio de vida. No se mueve, no ha pasado nada. Ahora, en el segundo intento, hermanos, pasan cosas que aquí algunas yo no sé, no entiendo, no sé qué significan. Pero nos dice el texto aquí ahora que no era una cuestión simplemente de llevar una vara y de estar ahí. Dice el texto aquí ahora que Eliseo oró a Jehová. Y entendemos que cuando baja y se pasea y anda de aquí para allá, él está orando a Dios. Mire cómo sigue diciendo el texto, versículo número 32. Viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Y entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Oró a Dios. Estuvo en oración ahí, hablando con Dios, como hizo Elías también cuando le dijo ante el hijo de la viuda, Señor, también al hijo de esta viuda has afligido. Ahí él está en oración continuamente, en oración delante de Dios. Y dice el texto, después habló y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y su mano sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Lo que parecía como un milagro gradual, como el Señor Jesucristo hizo con el ciego la vez, que fue gradual. Primero no veía bien, luego otra vez, la segunda vez, hasta que entonces veía plenamente bien.
Y dice el texto ahora, versículo número 35. Y volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra vez, por todas partes, por otra parte, una y otra parte. Entendemos que en oración también y orando a Dios. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Y yo supongo que Eliseo respiró ahí. Oh, Señor, gracias. Igual nosotros respiramos, oh, Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia y tu compasión. Y dice el texto, entonces llamó a la Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. El Dios compasivo, hermanos, en acción una vez más. Yo vuelvo a pensar, hermanos, en los primeros que escucharon esta historia. Faltándole unos 30 años todavía de esclavitud, ante la desesperación, ¿cómo ellos habrán pensado en este texto? Lo que ellos deben de haber pensado es, nuestro Dios es un Dios de vida y un Dios de esperanza. Un Dios que nos asiste en nuestro dolor y en nuestra necesidad. Nuestro Dios es un Dios que ve lo que está pasando en nuestra vida. Lo hace a su manera y como Él quiere, para que su gracia y su nombre sea lo más exaltado en nosotros, no a la manera que nosotros queremos. Incluso a los hombres de Dios, Dios tiene que darle esas lecciones. A ver, Giesi, y ponle el báculo. No es así. Es cuando tú estés ahí orando delante de mí continuamente y se compruebe que soy yo que lo voy a hacer. Y pienso, hermanos, en nuestro momento de desesperación e impotencia, también en momentos en los que parece que nuestra fe ha llegado a su límite. Porque la fe, hermanos, no es corriendo siempre adelante de nuestras debilidades. En ocasiones tenemos fe cuando casi las tinieblas están a punto de derrumbarnos y la fe sigue. Cuando estamos a punto de abandonar y la fe sigue. Cuando estamos a punto de rendirnos y la fe da un pasito más. Eso fue lo que hizo esta mujer. En medio de su amargura, ella entendía que Dios podía hacer algo, por eso fue a buscar al hombre de Dios, porque simplemente lo que ella tenía que hacer es, bueno, prepare los preparativos, vamos a enterrar a este muchacho, a Eliseo, déjalo que pase otra vez, y yo lo agarro y nos vamos, ya usted sabe lo que va a pasar aquí. No, pero ella entendía que esas mismas palabras poderosas que hicieron posible que ese niño naciera, eran también poderosas para traerlo a la vida. Ver morir un hijo, hermanos, debe de ser una de las experiencias más desgarradoras de la condición caída del mundo. Y sea que sea usted padre, sea madre, debe de ser una situación muy dolorosa. Pero déjeme decirle que esto se debe a que nosotros somos impotentes y tenemos límites. Pero Dios el Padre, que no es impotente, que no tiene límites, vio cómo arrastraban a su hijo injustamente hacia un tribunal que no le iban a hacer justicia. Y no lo libró. Dios el Padre, que no es impotente, vio cómo golpeaban a su hijo y no lo libró. Dios el Padre, que no es impotente como usted y como yo, vio cómo lo azotaban y no lo libró. Y Dios el Padre vio cómo le colocaban un madero encima para que lo llevara y luego le ponían clavos en los pies y clavos en las muñecas y no lo libró. Dios el Padre vio todo ese sufrimiento en su hijo y con todo el poder y con toda la potencia para librarlo, no lo libró. Todo eso para que usted, hoy y yo pudiésemos tener esperanza de vida. Porque la vida no la comunica Eliseo, la vida la comunica el Hijo de Dios. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El Dios compasivo, hermano, sigue curándonos por sus llagas, las llagas de Cristo. Quiera Dios seguir mostrando su compasión en nuestras vidas, día a día, hermano, para enfrentar todas las debilidades que nos rodean. Este Dios de compasión es nuestro Dios. Padre, gracias una vez más por tu misericordia. Señor, sin ti sería imposible seguir la vida. Solo tú eres la fuente de nuestra esperanza. Gracias por tu misericordia continua hacia nosotros. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.